Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré. Muy buenos días, estamos aquí en nuestro devocional en casa y estoy aquí con mi agenda devocional mirando cuál es el texto del día de hoy, 10 de junio, y precisamente aquí al principio en el calendario me muestra que para hoy 10 de junio tenemos a Primera de Corintios capítulo 6. Y bueno, aquí tengo mis noticas. Cada día trato de escribir algún pensamiento porque nuestra agenda devocional va precisamente con nuestro acróstico de casa: confesión, adoración, súplica y acciones de gracias. Bueno, entremos a nuestro devocional. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en el devocional en casa. Mi nombre es Diego Cardona, un siervo más que con mucha alegría tengo este privilegio de acompañarte hoy en tu devocional en casa. Valga decir que puedes activar tus notificaciones, poner tus comentarios, peticiones de oración, y esta noche también en nuestro chat comunitario oramos con esas peticiones para entregar el día al Señor. Leamos juntos una porción de Primera de Corintios capítulo 6. Dice así la palabra del Señor: si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún a los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Al contrario, un hermano demanda a otro hermano, y esto ante los incrédulos. En realidad, ya es una grave falla el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Lejos de eso, son ustedes los que defraudan y cometen injusticias. Y conste que se trata de sus hermanos. Bueno, esta es la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 6 para nuestro devocional en casa de hoy, 10 de junio. Dios te bendiga. Comencemos nuestro devocional en casa en este momento escuchando esta preciosa adoración que pone a tono nuestros corazones para adorar a Cristo y para presentarnos ante Él en confesión. Escucha esta adoración. Tú, Rey Salvador, me diste vida, me diste amor. Tu sangre el precio pagó, la fuente de vida a mi vida llegó. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Bueno, hermoso adorar juntos al Señor. 1 Corintios 6 debe ser bien entendido leyendo el último versículo del capítulo. Déjeme leerle el último versículo, que es el verso 19 parte B y 20 completo. Esta es la frase que está al final del capítulo 6 de 1 Corintios. Ustedes no son sus propios dueños.
fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Yo me acuerdo que mi mamá, y sé que muchas madres antioqueñas, yo soy paisa también, como muchos de ustedes quizás, bueno, bendecimos también a preciosos hermanos de otras regiones del país, de la costa, de los llanos, del valle, del Caribe, hermosos hermanos. Este es un país de regiones, ¿no? Pero aquí en la región paisa, antioqueña y el viejo Caldas se usaba mucho esta expresión. Cuando los niños tratábamos traviesos de no obedecer a nuestros padres o de rebelarnos ante una orden y estábamos aprendiendo esto tan importante para los niños que es la obediencia inmediata, un componente muy importante de la educación en los niños, obediencia inmediata. Yo que crié mis hijos y que estoy viendo la crianza de mis nietos y orando por mis preciosos nietos, Emiliano, Lucas y Miguel, que los amo tanto y bendigo al Señor por sus vidas. Y decimos eso de obediencia inmediata. Entonces cuando nos rebelábamos ante eso, nuestras mamás nos decían, mamás y papás nos decían, es que usted no se manda, ¿se acuerdan? Es que usted no se manda. Bueno, esa es la expresión al final de 1 Corintios 6. Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Dios nos compró, no solo nos creó, sino que también nos compró a precio de sangre. Y se nos ordena honrar a Dios con el cuerpo. En el capítulo 6 hay dos dimensiones de el honrar a Dios con el cuerpo. La primera es la dimensión de los conflictos interrelacionales, particularmente dentro de la iglesia. La segunda área es la moralidad, en particular relativa a la sexualidad. Bueno, voy a ocuparme especialmente del primer componente de este capítulo, que son los pleitos, las diferencias entre hermanos. Y para entrar en nuestra primera fase de confesión, reconozcamos que primero no hemos visto el pecado tremendo que hay cuando nosotros permitimos que por injusticias nuestras, por palabras que no debimos haber dicho, por irrespetos, hemos faltado al amor a nuestra hermana y hermana, o no pagando una deuda, no devolviendo un objeto prestado. Hay personas que cambian de iglesia para evitar pagar deudas. Y los unos se llenan de resentimiento, los otros se hacen los locos. Y aquí el texto está diciendo, tú no eres dueño porque Dios te compró a ti. Tú le perteneces a Dios y debes honrar a Dios con todo lo que tú eres. Entonces debe haber un manejo sabio y cristiano de estas situaciones de tensión entre cristianos y enseñándonos a vivir la reconciliación. Que la gentileza supere la pasión. Esos deseos de enriquecernos o de defender nuestra imagen o nuestras opiniones políticas o personales deben supeditarse a la gentileza. Que su gentileza, nos dice el Señor, sea conocida de todos los hombres, ya que seguimos aquel que dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Oremos pues, en primer lugar, pidiéndole perdón al Señor por estas realidades en las que yo he caído, de conflictos, de choques, palabras que no debía haber dicho, cuánto he ofendido a personas. Y muchas veces también que evadimos la resolución del conflicto, nos vamos de la iglesia, dejamos de hablarle a esa persona en lugar de buscar el diálogo oportuno y asistido por el precioso Espíritu Santo para que sane nuestras relaciones. Oremos. Padre, en primer lugar, esta mañana queremos reconocer la fragilidad de nuestra vida en medio del conflicto. Tú nos dices aquí en la palabra que ya es grave falta el solo hecho de que haya pleitos entre nosotros. Pero también grave es, y muy grave, que estemos manejando estos conflictos buscando soluciones humanas, asistencias mundanas para la resolución de nuestros conflictos, particularmente cuando hermanos no buscan el consejo de sus líderes en la iglesia cristiana, el modelaje de hermanos, la asistencia para la resolución de conflictos, y en lugar de eso se pelean y ni siquiera sus pastores saben, se pelean y no buscan ayuda, sencillamente se distancian de la iglesia. Los unos se resienten porque han sido victimizados, los otros se vuelven indiferentes porque no quieren asumir su responsabilidad.
Perdónanos, Señor, como iglesia, por no enseñar suficiente sobre la paz y la reconciliación en medio de la iglesia, que es modelo, que es un ejemplo para la humanidad de qué ha pasado con hombres y mujeres perdonados y asistidos por el Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que recibas nuestro arrepentimiento. Como ha dicho un político colombiano en estos días, la necesidad del mea culpa, pero no del mea culpa centrado en nosotros mismos y en nuestros esfuerzos humanos, sino un mea culpa realmente impotente, al reconocer, Padre, que necesitamos tu intervención en nuestros corazones llenos de amarguras, de ambiciones, de resentimientos, para que la ternura del amor de Cristo ablande y diluya nuestras defensas, nuestros miedos, nuestros orgullos, para abrazar al hermano y escucharlo, perdonarlo, restaurarlo, pedirle perdón y restituirlo en lo que sea necesario. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, escucha esta canción para seguir en nuestro devocional en casa y prepararnos para la segunda palabra de nuestro acróstico, que es adoración al Señor. Escucha esta canción y adora a Cristo. Ser honesto en un mundo donde el que engaña es siempre el mayor. Conservar la alegría de perdonar sin ira o rencor. Recorrer la segunda milla ofreciendo la otra mejilla. Mantener cada día lo que aprendí de mi maestro. Sé muy bien que nado contra corriente en la noche oscura. Seguiré porque he bebido en la fuente de agua más pura. En la cruz su muerte me hizo renacer y me enseñó lo que puedo ser, y a un aprecio de sangre quiero llegar. Hoy prefiero luchar y no pienso dejarme llevar. Bueno, vamos a continuar en nuestro devocional en casa y esta vez con la segunda palabra de nuestro acróstico, adoración. Decimos a veces con los que nos preparamos, oramos y nos capacitamos para el devocional en casa, que en la confesión miramos hacia adentro y nos arrepentimos, y en la adoración miramos hacia arriba. Bueno, nuestro texto tiene una frase que te va a llamar mucho la atención en el verso 2. ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Más adelante en el verso 3, ¿no saben que aún a los ángeles los juzgaremos? Bueno, este es el argumento de Pablo para decir que debemos, entre los cristianos, aprender a resolver nuestros conflictos y no llegar a un magistrado o a un juez, que tienen obviamente un respetuoso deber, pero que antes de eso deberíamos buscar el consejo de la iglesia, de los hermanos en la fe, someter a la oración y a los mandamientos de la palabra cualquier conflicto que tengamos, así seamos la parte ofendida o la parte que ha ofendido, cualquiera sea, que busquemos la solución. Bueno, ¿cómo adoramos al Señor en este texto? El alto honor que el Señor nos ha dado, diciéndonos que vamos a juzgar al mundo y a los ángeles. Esto tendrá que ver en su segunda venida. Varias dimensiones de ese juicio. En primer lugar, tiene que ver con el ejemplo de que cuando el Señor nos pone frente al mundo, va a decir: estos son pecadores, tan merecedores del infierno como cualquiera, pero los he redimido por mi sangre y me pertenecen a mí. Así que el evangelio será predicado a los ángeles y al mundo a través de personas perdonadas como nosotros, perdonados para amar y servir. Otra dimensión de ese juicio es que Dios mostrará a través de nosotros la obra perfecta del Señor Jesucristo, el único medio para salvación, que es la
justificación por la fe. Una tercera dimensión de esto es nuestra propia predicación del Evangelio. Cuando predicamos el Evangelio estamos anunciándole al mundo un juicio, pero no lo estamos anunciando con una actitud condenatoria, sino como un ofrecimiento de ayuda y de reconciliación. Como el médico que hace una cantidad de exámenes para juzgar muy bien con detenimiento cuál es la enfermedad, así la iglesia juzga al mundo para decirle al mundo que está ciego, perdido, lejos de Dios, que ha creado idolatrías, como hemos leído en Romanos capítulo 1, que ha usado la creación para volverse en contra del Creador y ha caído en idolatrías tontas, necias, inútiles y dañosas. Así que la iglesia también juzga al mundo por la predicación. Y en Efesios nos dice San Pablo que nosotros vamos a predicarle a los ángeles. Imagínense, en la eternidad los ángeles nos van a rodear preguntándonos por nuestro testimonio y queriendo saber cómo el Evangelio es visto desde la realidad humana de hombres y mujeres que no merecíamos más que el infierno y que por la pura gracia de Dios, por el puro afecto de su voluntad, hemos sido cambiados de las tinieblas a la luz del Hijo amado de nuestro Señor Jesucristo y adoptados y sellados por el Espíritu Santo. Adoremos a nuestro Dios por esta gran dignidad de predicar el Evangelio. Adoremos a nuestro Dios que ha provisto salvación para aquellos que, juzgados igual que el mundo, nos hayamos condenados, pero ahora, por la virtud de nuestro Señor Jesucristo y su obra todo suficiente, somos salvos, bendecidos por el Señor. Y como le decía a mis hijos en estos días, en medio de algunas preocupaciones que teníamos, cuando hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, podemos reclamar una promesa preciosa que Él nos ha hecho en Romanos capítulos 8 verso 28, a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Y aun cuando podemos recibir un no por respuesta de parte de nuestro amado Padre Celestial, es porque Él tiene algo mejor para nosotros y sabemos que lo mejor está por venir, porque Él nos ha asegurado una eternidad junto con Él, donde podemos decir hoy en día que aún la muerte es una ganancia. Bendito sea el Señor. Adora al Señor Jesucristo junto conmigo en este momento. Padre, gracias. Gracias por la verdad que juzga al mundo. La venida de nuestro Señor Jesucristo, que estableció que el mundo es condenado por cuanto no creyeron en Él. La verdad de que hemos encontrado esperanza en Cristo Jesús porque tú nos has dado la fe para creer en ti, para seguirte a ti, para depositar nuestra confianza única y exclusivamente en nuestro Señor Jesucristo, para ser aceptados, perdonados, amados, sellados por el Espíritu Santo. Bendito sea tu nombre. Que este sea un día en que nos demos cuenta que tú nos reclamas el resolver los conflictos entre nosotros, porque tú ya has resuelto el conflicto más grande, cósmico y universal que había contigo, que era nuestra condenación por la justa ira y santidad de Dios. Y que si nosotros hemos sido reconciliados, cualquier otra reconciliación, por difícil que nos parezca, es posible por virtud del Espíritu de Dios que nos muestra a Cristo, el reconciliador. Él es nuestra paz, que ha derribado la pared intermedia y que de dos pueblos hizo uno. Y en este momento, Padre, te adoramos porque tú eres Padre de reconciliación. Bendito sea tu nombre. Te adoramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Adora al Señor junto conmigo con esta bella canción. Eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa.
En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Bueno, llegamos a nuestro tercer segmento con nuestro acróstico. La palabra clave aquí es súplica, petición. El Señor nos ha enseñado que le encanta que le pidamos. Ese es un papá que no se molesta que le presentemos nuestras largas listas. Él nos va enseñando a tener comunión con Él en la dependencia, en la fragilidad, en la escasez, en el anhelo, en la búsqueda. Bueno, nuestro texto que nos ha exhortado sobre no buscar medios humanos para la resolución de conflictos, sino que apoyados en la gracia de Dios que es en Cristo nuestro reconciliador, buscar reconciliación con hermanos y hermanas con quienes hemos tenido diferencias. Si tú has caminado en la vida 50 y pico de años como yo, o si has caminado 20 años, 30 años, o 70, 80 años, sabes que el conflicto es una realidad en la vida humana. En la mayoría de las relaciones hemos tenido conflictos, pero dirijamos nuestra oración especialmente a aquellos conflictos interpersonales en los que nos damos cuenta que no hemos actuado bien. Pidámosle perdón al Señor, pero también pidámosle al Señor la fuerza para ir y tocar el tema, abrir la conversación. Hay conversaciones que se han vuelto tabú en nuestras familias. Hay diálogos bloqueados, conversaciones que no se han tenido, relaciones enmudecidas por un conflicto del que no se habló, el cual no se resolvió. Y yo me atrevería a decir que tanto como este servidor, tú has vivido y quizás vives también la realidad de quebrantos relacionales, conversaciones pendientes, donde tu orgullo te detiene para pedir perdón o para perdonar, o la vergüenza te arrincona, o el sentimiento de culpa, y para esto hay remedio en el poder del Evangelio. Oremos, supliquemos al Señor. Padre, me presento con mi hermana, con mi hermano en Cristo, para pedirte, Señor, esta mañana, leer 1 Corintios 6. Notamos este anhelo de reconciliación que hay en tu corazón, de que aquellos que te pertenecemos, como nos ha señalado en el capítulo 6 de 1 Corintios, versos 19 y 20, aquellos que hemos sido comprados por un precio, te honremos con nuestro cuerpo al buscar esa conversación y pedir perdón y tocar el tema y cerrar bien la situación. Algunos están siendo llamados a restituir, a pagar una deuda o a pedir perdón porque se hicieron los locos y nunca la pagaron y nunca dijeron nada al respecto, o corregir una palabra o devolver un objeto, o reconocer una herida o dar un abrazo, pedir perdón, ofrecer mano amiga. En medio de la iglesia, de la familia y también de la ciudad en la que nos has puesto. Señor, yo te pido fortaleza, dirección del Espíritu Santo para aquellos que esta mañana los estás llamando a enviar esa notita por WhatsApp, a hacer esa llamada, a concertar esa visita. Y yo te pido fortaleza, discernimiento y gracia especial para tocar ese tema, para llegar a ese punto. Y estoy seguro del hermoso respaldo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es espíritu
de reconciliación. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, sigamos adorando al Señor y aquí este bello tema musical para que te unas adorando al Señor y preparándonos para nuestro último segmento ya, que viene en un momento. Escucha y participa con esta adoración. Todo lo que tuve, todo lo he derrochado en mil fracasos. Lo sé, y hoy he regresado buscando arreglarlo con mis propias manos, sin ver que no hay nada bueno en mí, que estoy perdido yo sin ti. No podría pensar que aún tus ojos puedan verme con ternura como ayer. Hazme como a un empleado tuyo, no merezco ser tu hijo. Pensé, jamás creí que al verme así tú correrías hacia mí. Gracias que salió al encuentro de un traidor. Gracias en lágrimas, en besos y una voz que acalla mi angustiado corazón. Gracias que me abraza y quiebra mi razón. Gracias el milagro que no he de entender. Gracias que no puedo resistir. Oh, 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 oh. Bueno, llegamos a nuestro último segmento en el acróstico CASA, que es acciones de gracias. Me encanta decir que la acción de gracias no es solo palabras. Por supuesto, la palabra es un acto. Dar gracias, algo se da, algo se hace, tan importante que es dar gracias. Pero las acciones de gracias comprenden no solo las palabras de gratitud, sino, como la expresión lo dice, acciones. La vida cristiana es una vida de gratitud. Por eso aquí en nuestra comunidad decimos que vivimos y predicamos el Evangelio de la Gracia con gratitud, gozo y generosidad para la gloria de Dios. Bueno, ¿cuáles serían acciones de gracias en este texto? Bueno, yo pensaría que una honda gratitud al Señor por su reconciliación, porque cualquier experiencia de reconciliación, de restauración de relaciones, de restitución que hagamos, ha de estar apoyada en la obra perfecta de Cristo en su Evangelio. El hecho de que hemos sido reconciliados verticalmente para que Dios nos permita ser agentes de reconciliación horizontal en nuestra familia, en nuestra sociedad y en nuestra iglesia. En nuestro texto nos dice inclusive que sería mejor sufrir el agravio. Escuchen esto. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Indicándonos que en acciones de gracias tenemos que entender que la restitución de conflictos siempre implican un costo. Un costo para nuestro orgullo, un costo para nuestra testarudez, un costo para nuestros bolsillos muchas veces. Porque restituir, desagraviar, ayudar al otro, levantar la bandera blanca de paz y de reconciliación implica costos. Así que acciones de gracias sería los esfuerzos que vamos a hacer en el día de hoy para construir reconciliación en aquellas relaciones, allí en casa, en tu matrimonio, en tu paternidad, con tus hermanos que hace tiempo no te hablas, con algún hermano cristiano en alguna iglesia, con tus vecinos. ¿Qué puedes hacer? Tal vez llevar un poquito de comidita, un detallito para restablecer la relación y mostrar un gesto de paz y comenzar allí el diálogo que permitiría mayor profundidad en la reconciliación. También debo decir que hay cosas que podemos hacer el día de hoy a través de nuestras redes sociales para decir
que queremos ser agentes de reconciliación, que queremos paz y concordia en nuestra nación, en nuestras relaciones interpersonales. Oremos al Señor y comprometámonos con acciones de gracias en este llamado que el Señor nos hace a restaurar, a resolver conflictos, heridas, pleitos que lamentablemente ocurren entre nosotros, aún en nuestra iglesia, pero hacerlo desde la perspectiva del Evangelio. Acciones de gracias al Señor. Padre, en primer lugar, darte gracias por la reconciliación vertical que hemos tenido en Cristo Jesús, porque de allí es que emana la fuente de vida para tener fuerzas, ánimo, modelo, gracia para dar lo que tú nos has dado en medio de las dificultades y tensiones que hay en el trabajo, con un compañero de trabajo, un vecino, con un hermano de la iglesia, y extender la mano amiga, levantar la bandera blanca de paz, dar el obsequio y la generosidad, restituir, desagraviar. Te pedimos, Padre, que nos uses en el día de hoy como agentes de paz y que podamos vivir principios espirituales como buscar el consejo y el acompañamiento de hermanos en la fe para ir a hablar con una persona con la que teníamos pendiente un asunto y se ha hecho tan difícil de manejar entre nosotros que nos hemos distanciado. Entonces tomamos 2 o 3 de los hermanos para venir y compartir conforme a lo que tú nos has enseñado, por ejemplo en Mateo 18 y también en este texto, donde conocemos cómo podemos resolver conflictos basados en el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a ofrecer nuestra gratitud a través de acciones. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, te bendigo en el nombre del Señor. Gracias por acompañarnos en nuestro devocional en casa. Gracias por suscribirte a nuestro canal, difundir este instrumento de bendición que son estos cortos videos de cada día, poner tu notificación ahí con la campanita para que te recordemos cada mañana cuando publicamos devocional en casa. El Señor te bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Escucha esta última canción, adora al Señor, encomiéndate a Él como agente de paz y nos veremos en una próxima ocasión. Dios te bendiga. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, me diste luz a mi día, todo lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, me diste luz a mi día, todo has cambiado. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.